Como les decía, hoy vamos a continuar con esta miniserie acerca de la venida del Señor. Hoy nos toca la parte número 3. Hay muchísimo para decir al respecto, pero queremos poder resumir para que no sea tanta información, sea algo que podamos recordar, podamos retener. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada, o la anterior, más bien antes de Semana Santa, respecto a las señales de la segunda venida de Cristo, las señales antes del fin, ¿verdad? Y la última señal que mencionamos fue la apostasía, la apostasía. Y hoy vamos a hablar de los últimos 7 años de esta era. Los últimos 7 años de esta era en la que tú y yo vivimos, la era de la iglesia o la era de la gracia, es la era que está entre las dos venidas de Cristo, o más específicamente entre Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Como vamos ahí a explicar. Entonces vamos a hablar de los últimos 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Esos 7 años se conocen como la gran tribulación. Esto va a pasar pronto, por eso es importante que tú y yo lo sepamos. Entonces se conocen estos 7 años, o los últimos 7 años de esta era que anteceden a la segunda venida de Cristo como la gran tribulación, o también se le conoce como la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel. Vamos a explicar ahora qué es lo que es eso. Estos 7 años van a ser inaugurados con el arrebatamiento de la iglesia vencedora. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Amén, que vamos a ser arrebatados con el Señor en los aires, en las nubes, y allí, con el arrebatamiento de la iglesia vencedora, inicia la gran tribulación. Y ahí aparece en escena el anticristo, van a reconstruir el templo en Jerusalén, luego el anticristo va a demandar ser adorado allí en ese templo, esa es la abominación desoladora, y durante los últimos 3 años y medio de estos 7 años, la ira de Dios se va a derramar sobre los moradores de la tierra, porque todo tiene consecuencias, la iniquidad tiene consecuencias, el pecado tiene consecuencias, no es gratis, y se va a acabar la gracia, se va a acabar la era de que tú tenías la oportunidad de voluntariamente rendirte al Señor, y la ira de Dios se derramará sobre los moradores de la tierra. Y al término de esos 7 años, el anticristo reunirá muchos ejércitos para invadir Israel y destruirlo, pero Cristo descenderá del cielo con todos nosotros detrás, ahí todos los que fuimos arrebatados volveremos con el Señor, y Cristo destruirá, dice la palabra, con el aliento de su boca, Él destruirá al anticristo y todos sus ejércitos. Y ahí comenzará el reino milenial. Entonces vamos a hablar de estos últimos 7 años, de la gran tribulación. Amén. La revelación de la escatología a lo largo de la Biblia, a lo largo de la Escritura, es progresiva, es poco a poco, como que se fue construyendo poco a poco. ¿Por qué? Por un sentido pedagógico de Dios. Dios es pedagógico, Dios quiere que entendamos bien las cosas, por eso Él fue revelando a la humanidad los eventos futuros poco a poco. Y podríamos decir que la columna vertebral de la escatología, de los eventos futuros, es el libro de Daniel. ¿Cuántos han escuchado hablar del profeta Daniel? Daniel escribió un librito que tiene, ¿cuántos son? Como 12 capítulos, una cosa así. Pero si bien para muchos es un profeta menor, entre comillas, en realidad es un profeta tremendo, porque profetizó la columna vertebral, el esqueleto de todos los eventos futuros, incluidas las 2 venidas de Cristo, la primera que ya pasó y la segunda que va a ocurrir. Él no entendió muchas de las cosas que vio, pero sin embargo Él las escribió. Dios le dijo, escríbelo, porque Él dijo, Señor, no entiendo lo que me está mostrando. Dios le dice, escríbelo, séllalo, porque esto es para el fin de los tiempos. Y luego, todo lo que Daniel explicó aquí fue desarrollado, fue explicado en detalle por Jesús, Mateo 24, por ejemplo, por las epístolas apostólicas y por el Apocalipsis de Juan. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 9,
Libro de Daniel, capítulo 9, verso 21 al 27. Dice así, mira qué interesante, esto fue escrito casi como 500 años antes de Cristo. Mira qué interesante, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas, 62 más 7. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Viste cómo Daniel predijo que Cristo iba a morir? Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, este príncipe que ha de venir. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, este es el esqueleto de la agenda escatológica de Dios. Es tremendo lo que Dios le reveló a Daniel. Y los capítulos siguientes van como añadiendo algunas cosas sobre este esqueleto. Básicamente, Dios le dijo a Daniel que él, a través del ángel Gabriel, Dios le dijo que él había determinado 70 semanas para tratar a Israel, para tratar a su pueblo. Dice 70 semanas, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. O sea, sobre el pueblo judío y sobre la santa ciudad de Jerusalén. 70 semanas. O sea, Dios programó un tiempo y que no son semanas de días, son semanas de años. O sea, una semana son 7 años. 7 años. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, estas 70 semanas o 490 años fueron determinadas por Dios para el pueblo judío para objetivos muy específicos, que los mencionaba acá la Escritura. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, el Mesías, ungirlo como rey, ungir al Mesías como rey para reinar, el reino milenial, el reino venidero. Eso es en la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos estas 70 semanas de años, que son 490 años, donde Dios decidió, porque a Él se le plació, tratar con Israel. ¿Vamos bien hasta acá? Amén, perfecto. Ahora, estos 490 años se iban a dividir de la siguiente manera. Desde la orden para reedificar Jerusalén hasta la aparición del Mesías, iban a haber 7 más 62 semanas, o sea, 69 semanas. O sea, 483 años.
Luego de eso se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí, sino por un príncipe que había de venir. Entonces, es bien interesante porque el pueblo de Israel en la época de Daniel estaba cautivo en Babilonia. Jerusalén había sido destruida, había sido saqueada, el templo destruido, y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y Daniel escribe desde la cautividad en Babilonia. Sin embargo, Dios había dicho que el pueblo iba a ir cautivo por causa de su pecado, porque el pueblo de Israel era rebelde, rebelde, rebelde. Y Dios le decía, vuélvete a mí, Israel. Y ellos adoraban a otros dioses y hacían altares y adoraban a los Baales. Entonces ellos son llevados cautivos por causa de su pecado a Babilonia. Y Dios profetizó por medio de Jeremías que iban a ser 70 años de esclavitud en Babilonia y luego iban a retornar a Jerusalén. Eso es lo que Dios había anunciado. Y efectivamente, después de 70 años, Dios despierta el espíritu del rey de Babilonia y le dice, ¿sabéis qué? Que los judíos vuelvan a su tierra. Porque sí, Dios despertó su espíritu. Y los judíos comenzaron a regresar. Hubo varias expediciones de regreso para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo. Ahora, cuando Daniel vivía, eso todavía no ocurría. Estaban en plena cautividad en Babilonia. Y el ángel Gabriel le dice a Daniel, desde que se dé la orden, porque tú sabes, tú eres profeta, tú sabes que según un día se va a dar la orden de que se reconstruya Jerusalén. Desde ese día hasta que aparezca el Mesías son 483 años. ¿Se entiende? ¿Cuántos años crees tú que pasaron desde que se dio la orden para reconstruir Jerusalén hasta que apareció Cristo? 483. Porque Dios no se equivoca. Y apareció Cristo. Y se le quitó la vida al Mesías. Él murió en la cruz. Me dice, no por sí, sino por un príncipe que ha de venir y que destruirá la ciudad de Jerusalén. Ese príncipe estaba refiriéndose al imperio romano, el emperador romano, que era un imperio que todavía no aparecía en escena. Si tú alguna vez has estudiado el libro de Daniel, Dios le habla a Daniel de 4 grandes imperios, ¿verdad? 4 grandes imperios, el imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Y el Señor le habla en los tiempos de Babilonia, que después vendría Persia y que después vendría Grecia, y le explica todas las características, cómo iban a ser. Y le explica que el príncipe de Grecia iba a invadir todo ese territorio hasta Oriente. Entonces, cuando apareció, años después, siglos después, aparece Alejandro Magno, los judíos le dijeron, nosotros sabíamos que tú un día ibas a aparecer. Alejandro Magno no lo podía creer. O sea, es tan precisa la profecía de Daniel de que hay gente que por mucho tiempo pensó que era falsa. Es como que se escribió después para que calzara con lo que ya había ocurrido, porque era demasiado precisa, pero se escribió antes. Y luego del imperio griego vendría el imperio romano, que también fue profetizado por Daniel. Ese es el imperio que había de venir, el príncipe que había de venir. Y vino el imperio romano, y ahí lo describe como una bestia, ¿no es cierto?, que tenía acero, que tenía barro y todo ese tema, pero no nos da el tiempo para entrar hoy. Entonces, sabemos que Cristo fue crucificado bajo el imperio romano. Eso ya pasó, o sea, esa parte ya se cumplió. Y además dice que ese príncipe o este imperio que iba a venir destruiría la ciudad y el santuario. Y sabemos que el año 70 después de Cristo, el imperio romano destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Y no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo predijo. Ahora bien, dice, siguiendo con lo que habla Daniel, después el fin de este príncipe o imperio será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, hasta aquí hay 69 semanas predichas, o 483 años, o 69 semanas, son semanas de años. Una semana son 7 años. El punto es que eran 70, no 69. Por ende, falta una semana. Se capta, falta una semana, porque eran 70, pero solamente se han cumplido 69. ¿Dónde está la semana que falta? Bueno, en el versículo 27 dice, ya lo leímos, dice, y por otra semana, por 7 años, confirmará el pacto con muchos
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es este príncipe. Entonces, al final de los tiempos, queda esta semana que no se ha cumplido, esta semana que está pendiente, y en esta semana reaparece este príncipe, no la misma persona, sino la figura del poder que encarna. Y este príncipe ahora es el anticristo. Y este anticristo dice que hará pacto con muchos. Y va a haber toda una situación acá, porque este príncipe, que es el anticristo, el hijo de perdición, dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo de Jerusalén. El problema es que no hay templo en Jerusalén. Por ende lo van a reconstruir. El problema, los judíos ya lo habrían reconstruido. El problema es que justo en el monte Moria, donde tiene que estar el templo, hay una mezquita musulmana. Y por ningún motivo los musulmanes la van a mover. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que es algo que todavía no puede pasar. Que cuando aparezca el anticristo, él hará pacto con los judíos. Ellos van a creer que él es el Mesías. Y él hará pacto con los musulmanes, con los árabes, para que muevan la mezquita y construyan ahí el templo judío. Y con esa señal los judíos van a creer, van a decir, este tipo es el Mesías. Y así por 3 años y medio, hasta que a los 3 años y medio él va a hacer cesar los sacrificios en el templo y va a entrar él mismo en el templo y va a exigir ser adorado como Dios. Y ahí los judíos se van a dar cuenta y decir, la vendimos, la embarramos. Claro, y esos segundos 3 años y medio, la ira de Dios será derramada sobre los moradores de la tierra. Eso es la gran tribulación. ¿Te fijas cómo todo esto estaba aquí en Daniel? Estaba todo allí, luego se fue explicando con mayor detalle a lo largo de la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y al término de la gran tribulación, será destruido por Cristo mismo en persona. Verso 8, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén, tú tienes que saber estas cosas. El anticristo será destruido por el Señor Jesús. Y esto es una cita de Isaías, capítulo 11, verso 4, que dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que este pasaje de Isaías, a propósito, el inicio del pasaje está hablando del reino milenial, del milenio, pero está diciendo que esta frase al final estaba hablando del anticristo, del hijo de perdición. O sea, hay cositas que estaban allí en los libros de los profetas, en el Antiguo Testamento, que tal vez se nos pueden pasar por alto, pero estaban allí. Ahí están. Vamos a hablar un poquito más acerca del anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, leamos por favor del verso 3 al 12. 3 al 12. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, ya hablamos de la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, este pasaje nos está mostrando que el anticristo, el hijo de pecado, el hombre de pecado, surgirá de la apostasía, surgirá de este abandonar la fe verdadera. O sea, probablemente sea un hombre que surja de los círculos del cristianismo, interesante, y probablemente provenga de Europa, porque sabemos que la autoridad que encarna tiene que ver de alguna forma con un reavivar de lo que era el imperio romano, o sea, Europa. Ojo ahí. Ahora bien, vamos a ver en otras epístolas, por ejemplo en Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, el anticristo es un espíritu, pero también es una persona. Hay un espíritu de anticristo. Por eso hay muchos anticristos, han habido muchos que se han opuesto a Cristo, sobre todo líderes que han perseguido cruenta y sangrientamente a la iglesia. Pero al final de esta era habrá un anticristo, una persona que será la encarnación de este espíritu. Vamos a ver algunas características del anticristo. Número 1, es una persona específica. Es una persona específica. O sea, todo lo que leímos acá de Segunda de Tesalonicenses es imposible que no esté hablando de una persona. Es una persona. Número 2, será objeto de adoración. El anticristo se opondrá a todo lo que es llamado Dios. Y él mismo va a sentarse en el templo de Dios demandando ser adorado como Dios. O sea, se opondrá a todo tipo de adoración que no sea a sí mismo. Y la demandará y la hará cumplir. Número 3. Esto producirá una severa persecución durante la gran tribulación a todos aquellos que quieran profesar al Dios verdadero. Porque el que va a gobernar el mundo va a ser el anticristo. Entonces, si tú estás parado allí o una persona X quiere profesar a Dios, le va a costar la vida. Número 4, en otras palabras, la gran tribulación coincidirá con la aparición del anticristo. Número 5, el anticristo usará milagros engañosos y dictará falsas enseñanzas. Eso estaba allí en Tesalonicenses. Entonces el anticristo va a aparecer como un sustituto de Cristo. Va a pretender ser Cristo. De hecho, para los judíos, ellos van a decir, es el Mesías que vino, pero ellos van a creer que es la primera venida del Mesías. Y no saben nada que es el falso Mesías, el anticristo. Pero él va a enseñar y él va a hacer milagros. No todo el que hace milagros es de Dios. Eso no significa que no existan los milagros verdaderos, por supuesto. Número 6. Esta figura, el anticristo, es la culminación de la oposición humana a Dios. Hay una cita que puse acá de un autor que se llama Reader Voss, que dice esto: este hombre no es simplemente un individuo prominentemente impío, sino que en él la humanidad hostil a Dios llega a una revelación definitiva y escatológica. La figura del hombre de pecado claramente tiene la intención de ser la contrapartida final y escatológica del hombre Jesucristo, quien fue enviado por Dios para destruir las obras de Satanás. Entonces va a ser la encarnación del espíritu anticristo. Número 7.
el anticristo solo será revelado después de que aquello que lo detiene sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que lo detiene? Pablo no dice, ¿verdad? Pablo no dice. A ratos se refiere a lo que lo detiene de forma personal y a ratos de forma impersonal. Hay varias teorías al respecto. Algunas dicen que era el Imperio Romano, que era algún emperador en específico, algún gobernante en específico, la iglesia, que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo, cuando la iglesia sea arrebatada, de alguna forma es como que el Espíritu Santo es quitado, por decirlo de alguna manera. Otros dicen que puede ser la ley, en el sentido del poder del gobierno humano bien ordenado. No podemos estar seguros porque Pablo no lo dice. Lo que sí sabemos es que hay algo o alguien que será quitado de en medio y luego recién podrá ser manifestado el anticristo. O sea, que solamente al inicio de la gran tribulación podremos saber quién es. Solamente al inicio de la gran tribulación. La identidad del anticristo no la sabemos, aunque mucha gente ha dado muchos nombres. Que era Hitler, que era Trump, dijeron unos, Putin. Antes, bueno, se le ha asociado muchas figuras y probablemente algunas de esas figuras sean pequeños anticristos, porque se oponen a Cristo, persiguen a la iglesia del Señor. Nerón, etc. Pero el anticristo, el hijo de perdición, viene y será un hombre específico. Y número 8, este hombre de pecado será totalmente derrocado cuando Cristo venga a su segunda venida. Vamos a hablar un poquito más acerca de la gran tribulación, de la tribulación. Jesús, no, va a ser hombre de pecado, hombre de pecado. Pero hay gente que cree que puede ser homosexual, porque dice Daniel que no hará caso del amor de las mujeres. O tal vez simplemente va a ser soltero porque no tiene tiempo, está ocupado siendo el anticristo. No tiene tiempo de casarse. También puede ser. Pero puede ser. Jesús anticipó que la era de la iglesia estaría marcada por persecución y por tribulación para los verdaderos creyentes. O sea, en 2000 años hemos vivido mucha tribulación y persecución. Ahora mismo hay 360 millones de creyentes, de cristianos, que sufren altos niveles de persecución. Altos. El tipo que ellos van al culto, como en India, y no saben si alguien les va a pegar, no saben qué va a pasar con ellos. Es un riesgo diario ser cristiano. O sea que negar que hemos atravesado tribulación sería una insensatez. La pregunta es entonces, ¿qué tiene de distinto la gran tribulación? Y es muy distinto. Vamos a mencionar algunos versículos que hablan de esta era. Primero, Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 16:33, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, eso te incluye a ti. Vas a padecer persecución, en mayor o menor medida. Y Mateo 24, del 9 al 10, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso lleva 2000 años cumpliéndose. La iglesia sigue siendo perseguida en más de 50 países. Sin embargo, Jesús, así como anticipó que seríamos perseguidos, viviríamos tribulación, también anticipó que al final de esta era habría un periodo de especial tribulación, una gran tribulación final.
Y la destrucción de Jerusalén que Jesús anticipó era como meramente una figura profética, un anticipo de esta gran tribulación. Mateo 24, 21 al 22, Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, cuando dice eso de que serán acortados, está hablando de que va a ser una tribulación tan grande que va a ser mucho mayor que cualquier cosa que la haya precedido. Jesús está hablando mucho más allá de la destrucción de Jerusalén, porque Mateo 24 es un pasaje difícil de interpretar, porque Jesús está hablando de tres cosas diferentes al mismo tiempo que se suele hacer en el lenguaje profético. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, del fin del siglo y de su venida. Ojo ahí. Entonces Jesús va respondiendo esas tres preguntas que le hicieron sus discípulos y él a veces responde junto. Pero tú al leerlo, tú te das cuenta que son eventos separados. Cuando Jesús habla de esta gran tribulación, no está hablando de la destrucción de Jerusalén. Eso es una alpargata. Aquí vamos a hablar, y tú ves en Apocalipsis, cuando habla que el mar se convertirá en sangre, que caerán las estrellas ardiendo. Eso es mucho peor a que destruyan una ciudad. ¿Se entiende? Es una gran tribulación. Mateo 24, 29 al 30 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Mira lo que Jesús está diciendo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo no quiero estar ahí cuando eso pase. Va a ser horrible los últimos años de esta era. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Entonces allí terminará la gran tribulación, Cristo volverá a la tierra y Él establecerá su reino. Frente a esto surge una gran pregunta. ¿Por qué esto todavía no pasa? ¿Por qué la gran tribulación todavía no pasa? Es más, si la gran tribulación es esa semanita de 7 años que quedó pendiente en Daniel, ¿por qué no pasó inmediatamente después de la primera venida de Cristo? ¿O no? Es una buena pregunta. ¿Por qué todavía esto no acontece? Porque hubo una pausa en el calendario divino. Hubo una pausa en el reloj divino. Dios determinó un tiempo para tratar con el pueblo de Israel. Pero esos 490 años fueron interrumpidos, fueron puestos en pausa por la era de la gracia, la era de la iglesia, que estamos tú y yo, que es este tiempo entre las dos venidas de Cristo, o más específicamente entre Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces hubo como una pausa. ¿Para qué? Para que el Señor levantara la cosecha de entre los gentiles. Pero cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, o sea, todos los gentiles es no judío, todos nosotros los gentiles que estábamos ordenados para vida eterna, para ser salvos, seamos salvos, entonces se termina esta era, la iglesia es arrebatada, inicia la gran tribulación y esos últimos 7 años Dios va a terminar de tratar con el pueblo de Israel. Y al final de esos 7 años se cumplirá la escritura que dice que todo Israel será salvo. Vamos a leer allí Lucas 21, del 20 al 27. Es muy interesante estudiar la escatología de Jesús. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse,
y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, Jesús estaba prediciendo acá la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, había un tiempo para la salvación de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es la gran tribulación. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, después de la gran tribulación. Entonces tú ves acá que esa semana que queda pendiente, esa gran tribulación, comenzará después de que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí estamos parados, en los tiempos de los gentiles. Estamos esperando que se cumpla la plenitud de los gentiles, o sea que todos los gentiles que han de ser salvos sean salvos. Cuando el último gentil que va a ser salvo se convierta, ¡paf!, nos vamos con el Señor, seremos arrebatados y comienza la gran tribulación. Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, una vez que se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo después de la tribulación. Algunas señales de que el tiempo de los gentiles está llegando a su fin. Primero, la restauración del Estado de Israel. Lo hablábamos la vez anterior. Segundo, los planes que tienen los judíos para reconstruir el templo. Ya tienen los planos, tienen los materiales, tienen los corderitos para sacrificar, tienen todo listo. Eso te habla de que esto va en serio. Y número 3, la expectativa que tienen los judíos de hoy, los judíos ortodoxos, por la primera venida del Mesías. De hecho, este año, en la Pascua, el año anterior, en la Pascua, estaba toda la expectativa de que iba a aparecer el Mesías, decían ellos. Y había un maestro de la ley ultra ortodoxo que se decía, no, él es el Mesías. Los judíos decían, no era, pero obviamente. Pero el hecho de que ellos estén ansiosos esperando al Mesías te habla de que está muy pronto a aparecer el anticristo, el anti-Mesías, porque ellos lo van a creer como si fuera el Mesías. Entonces, cuando Dios determine que los tiempos de los gentiles se han cumplido y la cosecha esté madura, entonces la iglesia vencedora será arrebatada. Seremos arrebatados, y ahora lo vamos a leer. Allí van a ir tanto los gentiles como judíos que maduraron en Cristo, que creyeron en Cristo y maduraron en vida. Los que no maduraron tendrán que quedarse a madurar después, a la gran tribulación. Sin embargo, la gran tribulación no está determinada, no fue planeada para la iglesia, fue planeada para Dios tratar con Israel. Mira lo que dice Jeremías 37, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La gran tribulación es un tiempo de angustia para Jacob, para Israel, no para la iglesia. Y en Daniel 9:24, que ya lo leímos, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, esto es para los judíos. Tú y yo, Dios no es el deseo de Dios que tú y yo pasemos por la gran tribulación. Pero si no maduramos en esta era y no le permitimos al Señor
que Cristo sea formado en nosotros, nos vamos a quedar a la tribulación, porque el arrebatamiento es una cosecha. Y tú cuando cosechas el fruto que está maduro, y el que está verde lo dejas otro ratito y vuelves una semana después, y entonces ya está maduro. Entonces los que no quisieron permitir al Señor formar a Cristo en ellos en esta era, no serán arrebatados, sino que se quedarán a la tribulación, y allí con dolor madurarán rápidamente. Pero se perderán reinar con Cristo en el milenio. Entonces, para terminar el día de hoy, quiero hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia vencedora, el arrebatamiento de los vencedores que va a ser justo al inicio de la semana 70, justo al inicio de la gran tribulación. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se abrirán las tumbas de los santos que ya partieron. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! Ahí vamos a estar nosotros, ahí quiero estar yo. Yo no quiero quedarme por ningún motivo a la tribulación. Yo quiero ser parte de los vencedores, quiero ser arrebatado. Esta palabrita acá, arrebatamiento, arrebatados, en griego es harpazo. Harpazo significa ser tomados, arrebatados. Es lo mismo que en español, ser arrebatados. Entonces, qué maravilloso va a ser ese momento, porque dice que nosotros, los que estemos vivos cuando el Señor venga, no vamos a anticiparnos a los que ya durmieron en el Señor. No, primero los muertos en Cristo resucitarán. Imagínate, los sepulcros se abrirán, los muertos en Cristo resucitarán, serán arrebatados con el Señor, y nosotros, obviamente ellos resucitarán con un cuerpo glorificado, y nosotros que estemos vivos, nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, y recibiremos un cuerpo glorificado, y volaremos en las nubes con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor y nos vamos a encontrar allí en las nubes con los santos que resucitaron justito antes del arrebatamiento. Va a estar mi abuela que se fue con el Señor, va a estar ahí. Amén. Va a estar, no sé, John Wesley, va a estar, no sé, el apóstol Pablo, van a estar todos los santos ahí. Pablo creía que él iba a ser arrebatado porque él anhelaba que fuera pronto. Él murió, pero él va a resucitar. Y seremos arrebatados. Hermano, esta es nuestra esperanza, ser arrebatados con el Señor. Yo no quiero quedarme en la tribulación a que me caigan estrellas en la cabeza, no. Yo quiero ser arrebatado, voy a volar en las nubes con el Señor y así estaré siempre con el Señor. Por eso dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira cómo lo plantea Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Versos 51 al 52, dice, he aquí, os digo un misterio. Pablo era misterioso, es que estas cosas son profundas, son un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Wow! O sea, no todos vamos a morir. Dar un aplauso fuerte al Señor. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Si el arrebatamiento viene hoy, seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorificado.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira cómo Jesús habla de esto en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 del 36 al 42. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, o sea, no intentes ponerle fecha, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, Jesús nos está exhortando. Jesús, si tú tienes en estima al Señor Jesús, Él nos está exhortando a estar preparados para el arrebatamiento. Porque uno será tomado, el otro será dejado. No todos serán arrebatados. Amados, no todos los creyentes serán arrebatados. Solo los que maduraron en vida, solo aquellos que le permitieron a Cristo ser formados, solo los vencedores serán arrebatados. Los que no fueron vencedores aquí tendrán que quedarse a la gran tribulación a vencer. Pero ahí les costará la vida. Yo no quiero estar allí. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque la gran tribulación no es meramente tribulación, es la ira venidera de Dios derramándose sobre los moradores de la tierra. Y Cristo vino para librarnos de la ira venidera. Tú no tienes por qué estar allí. Tú no tienes por qué pasar por la gran tribulación. Por eso ahora es tiempo de apercibirnos, de prepararnos para irnos con el Señor, para ser vencedores, para ser arrebatados. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10 al 11, el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia representa a la iglesia que será arrebatada. Y el Señor le dice esto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, tú eres un hijo, no un morador de la tierra. La ira de Dios será derramada, pero tú y yo seremos librados de la ira venidera. Seremos guardados. Así como cuando el Señor en Chile no te manda a guardar, venga para acá. Serás guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar nosotros? A ser arrebatados, a irnos en el arrebatamiento, ser vencedores. La gran pregunta es, ¿vencer qué? Con esto vamos a terminar. Vencer las 7 cosas que están descritas en Apocalipsis a través de las 7 iglesias. Número 1, la pérdida del primer amor. En Éfeso, eso es lo que representa la primera iglesia, Éfeso, la pérdida del primer amor. Cuando tú conoces al Señor, te enamoras del Señor, vas a todos los cultos y después ya no sé, no quiero nada con el Señor, ya no quiero orar, ya no quiero... No, de nuevo está transmitiendo el apóstol que fome, Juan 1, 2, 3, 20, no. Y como que se apaga el primer amor. No, tenemos que vencer la pérdida del primer amor. Si yo pierdo mi primer amor por el Señor, yo me voy a quedar en la tribulación. Número 2, vencer la persecución.
Esto es representado por Esmirna, la iglesia de Esmirna. Vencer la persecución. ¿Qué tipo de persecución? Tribulación, pobreza, pruebas, prisiones y calumnias de parte de la religión también. Tal vez nosotros no enfrentamos tanta persecución, aunque la enfrentamos, como la enfrentan nuestros hermanos en India, por ejemplo. Hay que vencer la persecución. No es fácil, pero si damos un pie atrás, si poniendo la mano en el arado miramos atrás, no somos aptos para el reino de Dios. Número 3, vencer la mundanalidad. La mundanalidad es representado por la iglesia de Pérgamo. Pérgamo representa la mezcla con el mundo. O sea, si yo estoy permitiendo al mundo entrar en mi corazón y estoy viviendo mi vida acorde a los patrones de este mundo, estoy tolerando patrones de pecado en mi vida, yo me voy a quedar, no voy a ser un vencedor. Por eso es tiempo de alinearnos con el Señor. Número 4, vencer la apostasía y la falsa adoración. Esto es representado por la iglesia de Tiatira. Tiatira es la falsa iglesia cristiana, apóstata. Es vencer las enseñanzas de Jezabel, vencer las profundidades de Satanás. Porque hay gente que dice, no, yo creo en el Señor, yo soy cristiano, pero es una falsa religión, falsa adoración. Tenemos que vencer esa apostasía. Ya hablamos de la apostasía. Número 5, vencer la muerte espiritual. Vencer la muerte espiritual es representado por la iglesia de Sardis. Jesús le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Podemos tener nombre de cristiano, congregarnos cada semana, pero estar muertos espiritualmente. No, no podemos, tenemos que vencer la muerte espiritual. Número 6, vencer la pérdida del amor fraternal. Vencer la pérdida del amor fraternal, representado por la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. Este amor fraternal tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que vencer la pérdida de esa unidad y de ese amor en el cuerpo de Cristo. Y por último, número 7, y tal vez la más difícil, vencer la tibieza. Vencer la tibieza. Es representado por la iglesia de Laodicea. De estas 7 iglesias, cada una representa providencialmente una época en la historia de la iglesia. O sea, partiendo por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Cada una representa una época en la historia de la iglesia. Éfeso, los primeros 2 siglos, que perdieron el primer amor. Después tienes Esmirna, siglo 3, 4, 5, por ahí, como hasta el 3, 4. Pérgamo es la iglesia que se casó con el sistema. La dejaron de perseguir los romanos y se casó con el sistema romano y le regalaron las basílicas. Una iglesia que se empezó a mezclar con el mundo, con el poder secular. Tiatira representa la iglesia medieval, llena de falsas enseñanzas e idolatría a otros dioses que no son el Dios Todopoderoso. Sardis representa la iglesia de la Reforma Protestante, que rápidamente cayó en un estado de muerte espiritual, teniendo la doctrina correcta. No basta la doctrina, necesitamos la vida del Espíritu. Filadelfia representa, por ahí por el siglo XVII, XVIII, cuando Dios comienza a restaurar la unidad del cuerpo de Cristo. Y finalmente tenemos la Odisea, que es la iglesia de la era que nos tocó vivir. Siglo XX, siglo XXI. Y me temo que si el Señor no viene pronto, la Odisea será cada vez peor. Este es el espíritu predominante de la época con el cual nos tocó vivir, la tibieza, la Odisea. Tenemos que vencerla, llenarnos del fuego del Espíritu Santo
para ser arrebatados con el Señor, ser vencedores, que nada te robe tu corona, que nada te robe tu bendición, como dice la palabra del Señor. Tengo acá todos los versículos de cada iglesia, pero por tiempo no los vamos a leer, quizás solamente uno y luego vamos a orar. Vamos a terminar por un Apocalipsis capítulo 22, verso 12 al 14, donde el Señor Jesús dice esto: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Quiero pedirte que te pongas en pie. Vamos a orar. Como siempre, hay mucho para decir y poco tiempo, pero la exhortación es esta, es a ser vencedores. Que nada te quite tu corona, que nadie tome tu corona, que nadie te quite ser un vencedor. Si hay que soltar relaciones tóxicas, gente que te lleva por un mal camino, hay que soltar. Si hay que soltar ambientes que tú sabes que no te hacen bien, es tiempo de soltar. Si hay que soltar lo que sea que te esté frenando, que te esté impidiendo ser un vencedor, es tiempo de soltar, porque ya no hay más tiempo. Ven, como dice la Escritura, ven a lavar tus ropas en la sangre del Cordero. Todavía estamos a tiempo en que podemos venir voluntariamente ante el Señor y ponernos a cuentas con Él. No tienes por qué quedarte a la tribulación. Queremos ser arrebatados con el Señor en las nubes y disfrutar de las bodas del Cordero en las nubes del cielo, mientras aquí Dios juzga a los moradores de la tierra. Y luego volver con el Señor montado en su caballo blanco y nosotros detrás, para venir a reinar con Él por 1000 años. Por eso la palabra dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos sobre la tierra. Esa es mi meta, amado hermano, amada hermana, esa es mi meta, reinar con Cristo en la era venidera. Yo no quiero reinar aquí, esa no es mi meta, ese no es mi deseo. Mi meta es reinar con Cristo en la era venidera. Y para eso voy a ofrendar mi vida, para eso voy a ofrendar mi tiempo, para eso ofrendaré mis recursos, ofrendaré mi dinero, ofrendaré mis energías, mis dones, mis capacidades, mis talentos, mis años. Porque mi meta es reinar con Él en su venida. Si sufrimos con Él, dijo el apóstol Pablo, también reinaremos con Él. También reinaremos con Él. Amado hermano, esto que tú ves no es todo. No es todo. No es todo. Este mundo que va de mal en peor no es todo. No es todo. La gente que partió y que ya no está con nosotros no es todo. La enfermedad, las dificultades, las luchas, la oposición, la persecución no es todo. Porque un día el Señor vendrá en las nubes del cielo y reinaremos con Él, reinaremos con Él, reinaremos con Él. Recibirás un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Los que han batallado por años con la salud de su cuerpo, recibirás un cuerpo glorificado. Dice la palabra que allí no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, sino que reinaremos con Él, reinaremos con Él. Allí estarán todos los santos que nos precedieron. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. Sé alentado en el Espíritu, sé alentada en el Espíritu.
Espíritu. Señor, como dice tu palabra, nos alentamos unos a otros con estas palabras. El Señor viene pronto. Señor, tú dijiste, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Señor, y como decía el apóstol Juan en Apocalipsis, decimos sí, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. No sé si puedes alzar tu voz y decir, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amamos tu venida, Señor. Anhelamos tu venida. Queremos trabajar en pos de tu venida para que cuando tú vengas nos encuentres consagrados y trabajando en la edificación de tu cuerpo, Señor. Haznos responsables, Señor, de estas cosas. Señor, permítenos soltar todo lo que haya que soltar, dejar todo lo que haya que dejar para ser vencedores, que nada ni nadie nos robe nuestra corona. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.